Ustedes se gradúan pronto. ¿Planes a futuro de cada uno de ustedes? Coméntenos. Bueno, yo quiero ser odontopediatra, entonces quiero Hacer una especialidad en pediatría. hacer una especialidad en pediatría. Mi papá toda la vida me ha dicho que tengo un don especial con los niños y la verdad es que yo lo he creído así. Dentro de las 1000 dudas que uno tiene cuando va creciendo, lo único que siempre he tenido claro es que quiero trabajar con niños y convertirme en odontóloga realmente fue solo un medio para poder llegar a esto. Podría decir que después de cierta edad, ser odontopediatra se convirtió en mi meta de vida, en mi sueño más importante. Cuando comencé a trabajar como odontóloga, empezaron a llegar a mí todos los miedos y dudas que no tuve mientras estudiaba. ¿Soy lo suficientemente buena? ¿Podría algún día realizar una especialidad? ¿Realmente hay algo extraordinario en mí? ¿Voy a tener que vivir de hacer procedimientos que no me hacen feliz? Tantas cosas me dije que llegué a creer que jamás podría entrar a una maestría porque no era lo suficientemente buena. Me acuerdo que un día pensé, si no me convierto en odontopediatra, entonces voy a tener que trabajar siempre infeliz haciendo cosas que no me gustan. Y en ese momento sentí un miedo de imaginarme un futuro en el que no me pudiera sentir realizada profesionalmente, en donde yo no me sintiera una persona plena en lo que hacía. Entonces busqué ayuda, empecé a confiar más en mí y tuve la fuerza para animarme a aplicar al posgrado. En la entrevista yo lloraba mucho, por supuesto, porque era algo que había anhelado por muchos años, pero también porque solo el hecho de estar ahí era un logro muy importante para la Paola que meses atrás se sentía incapaz e insuficiente. Por supuesto que cuando entré, la felicidad era mucha. Tenía toda mi familia, mis primos, mis tíos, mis amigos, pendientes de mí, rezando para que entrara. Así que cuando recibieron la noticia realmente se pusieron muy felices. ¿Cuántas veces en la vida tenemos la oportunidad de alcanzar algo que deseamos con todo el corazón? Realmente muy pocas. Así que desde el día 1 me sentí privilegiada porque durante estos 2 años he trabajado para estar más cerca de mi proyecto más importante hasta ahora. El primer semestre fue muy difícil. Son muchas cosas pasando al mismo tiempo. Yo me sentía cuando uno va al mar, lo revuelca una ola, apenas sale, viene y lo revuelca otra y luego otra. Fueron días muy cansados de volver a adaptarse a ser estudiante, a vivir lejos de la familia, a depender económicamente de alguien. Pero conforme pasó el tiempo, todo fue tomando forma. Y las 1000 dudas que tenía al inicio de cómo lo iba a lograr se fueron resolviendo una a una. Hablando de cursos, el curso de preventiva definitivamente fue el que más nos quitó horas de sueño durante el primer año, pero también creo que es el curso más completo en donde uno aprende a investigar, a sintetizar información, a explicar, a redactar, a exponer. Este curso nos unió mucho como compañeras porque nos desvelábamos juntas, una le explicaba a la otra lo que no entendía, nos ayudábamos para encontrar información, nos juntábamos para estudiar y en general nos hacía compartir mucho. En este curso literalmente nos tuvimos que sostener la una a la otra para salir adelante. Fue aquí donde salieron las primeras lágrimas, pero también donde tuvimos las primeras risas cuando no entendíamos ni qué estábamos haciendo. En la clínica a esta zurda le costó montones acomodarse. Al principio me intimidaba atender pacientes de 2 años porque yo sentía que acababan de nacer. Tuve que mejorar mucho mi manera de comunicarme, con los papás principalmente. En un inicio era muy rígida y me costaba un poco poner límites, pero sin darme cuenta cómo, pasé de estresarme porque no sabía cómo le iba a poner una corona en posterior a un chiquito que se vomitaba con solo abrir la boca, a disfrutar del proceso, fluir en cada clínica siempre con la mejor actitud posible, sin importar los gritos que estaban alrededor. Con respecto a las rotaciones, creo que de todas me llevo una lección muy valiosa. Hay muchas personas viviendo realidades distintas a la mía. En las cárceles aprendí que la empatía puede marcar positivamente a las personas. En el hospital de niños aprendí cómo es trabajar con amor y con vocación. En la Carlos Luis aprendí a ponerme a los pies de familias con realidades verdaderamente difíciles. Y en la Marcial y la Moreno, por supuesto que aprendí a ser eficiente, a trabajar rápido, pero de la mejor manera.
Hay muchos posgrados preocupados por lo académico y yo al mío le agradezco que, más allá de querer formarnos como buenas en la parte clínica, por supuesto que es importante, nos han hecho profesionales integrales, más humanas, más sensibles y más conscientes. Estudiar lo que yo quería ya por sí solo era algo increíble, pero llegar y encontrarme con compañeras tan bonitas fue realmente la cereza del pastel. Durante estos 2 años todas las cargas fueron mucho más livianas porque las pudimos compartir y porque aprendimos a reírnos de absolutamente todo lo que nos pasaba, como pueden ver. ¡Qué brutas! Las 3 son profesionales increíbles, pero sobre todo son grandes personas. Y yo me siento muy orgullosa de poder llamarlas mis amigas. A ver. ¿Qué está manifestando? ¿Quién está manifestando qué cosa? La chiquitita, dime dónde estás. Yo por aquí. Esa es una flor. Haciendo no tengo que decirlo. Vea por dónde va el cepillo. Sonríe como así. Eso. Ya le lavamos los dientes. Grande. Ah, eso, Tyron. Vamos. Nos falta poco. Yo creía que se estaba alistando. Diga adiós, Shindy. Tus hijos se trataron bien. Cuando va.